Buenos bienvenidos. Para iniciar tengo que decir dos cosas. Soy nerviosa porque esta es mi primera charla de divulgación y no sé cómo la voy a dar. La segunda cosa más importante es mi primera charla en español. Nunca hablo español de trabajo, así que cuando escucháis palabras raras, no es que no entendéis, es culpa mía. Podéis pararme y decir, hey, esto no se dice así, ¿vale? Ningún problema, correcciones y todo bienvenidas. Vale, hoy vamos a hablar de nuestras amigas pequeñitas, pero no solo amigas, también amigos y otros bichos que viven con nosotros. ¿Y quién son los amigos y amigas que tenemos nosotros? Son bacterias, viruses, hongos y otros microorganismos que viven con nosotros. Viven en nosotros, sobre nosotros, en todos los lugares. Bueno, probablemente muchos de vosotros ya escucharon el término microbiota. Es un término muy popular estos días porque se relaciona microbiota con todas posibles enfermedades del mundo, con el bien y el mal, y siempre viene la microbiota que está relacionada con todo. Pero, ¿qué es la microbiota? Microbiota es un término que se puede utilizar para para todos grupos de microorganismos que viven en lugares específicos. Así que no tenemos solo microbiota solo nosotros, no tenemos solo la microbiota en nuestra barriga. Tenemos también microbiota en del suelo, tenemos la microbiota de plantas, de agua, cualquier grupo de microorganismos que vive en un lugar específico se llama microbiota. Así que, pero nosotros hoy vamos a hablar normalmente de la microbiota que vive sobre nosotros. Nuestro cuerpo es todo cubierto de microorganismos. Tenemos microbiota de piel, tenemos la microbiota del pelo, tenemos la microbiota de nariz, de boca. Todos los órganos que tenemos son cubiertos con microorganismos. Claramente nosotros no lo vemos, pero están ahí. La única parte del cuerpo que hasta ahora no se ha determinado, no mostrado que tiene microbiota es el cerebro. Que remane para ahora estéril. No significa que no hay microorganismos ahí, pero hasta ahora aún no se detectaron. De todos modos, la parte del cuerpo que es más densamente colonizado, que tiene una microbiota más densa, es nuestro intestino, nuestra barriga. El intestino tiene una microbiota que tiene a todo el momento de nuestra vida trillones y trillones de microorganismos, ¿vale? Tenemos tantos microorganismos en nuestra barriguita que mirando cuánto es de área, de superficie, no es tan grande. Tenemos 30-40 metros, se la ponemos todo en el intestino, pero tenemos trillones y trillones de diferentes microorganismos. Y en cada momento de la vida tenemos solo entre bacterias, entre 500 y 1000 diferentes especies de bacterias. Y hablamos también de viruses, de hongos, de otros microorganismos que son mucho menos estudiados y tenemos una variedad enorme. Y ahora tenéis que imaginar, tenemos 30 metros cuadrados o así, tenemos trillones de microorganismos y tenemos 500 a 1000 especies diferentes. Así que el intestino es un lugar muy diversificado con muchos organismos diferentes que viven en nosotros. Y aún así, con todas las células de microorganismos que tenemos, las células humanas no son menos. Aún a punto en la historia se decía que tenemos 90% de nuestras células son microorganismos, solo 10% de las células son nuestras. Eso no es verdad. Ahora sabemos que tenemos 50-50%. 50% son microorganismos que viven con nosotros, otros 50% de células son las nuestras humanas. Pero en términos de número de genes, tenemos muchísimo más genes de microorganismos que nuestros. Un genoma humano tiene alrededor de 20.000 genes y si cogemos todos los microorganismos y todos los genes que tienen juntos, hay mucho más que los nuestros. Así que las decisiones de los genes a muchas cosas son los microorganismos que deciden para nosotros, y no nosotros.
Pero aún así, en términos de peso, no representa mucho peso, porque en un adulto de 70 kilos más o menos, solo 2 kilos de nuestro cuerpo son representados de microorganismos que lo tenemos. Aún así, vamos a hablar mucho de caca hoy, así que no fecales, en la muestra fecal, 1/3 de la masa de la caca que producimos son bacterias. Así que gran parte de fecales que producimos son de verdad solo bacterias. El resto, 2/3, son la comida que no se digeste y que se expulse, pero 1/3 de estos se presentan las bacterias. Entonces, tenemos esta microbiota que es tan enorme, que representa tantas diversas células, pero ninguno de nosotros tiene una microbiota idéntica. Cada uno de nosotros tiene una composición de microbiota diferente. Yo y tú no tenemos las mismas bacterias. Es verdad que la gente que vive en un lugar geográfico similar va a tener una composición de bacterias y microorganismos más similar que nosotros con alguien que vive en América. Y también mi microbiota será más similar a de mi niño que vive en mi casa que a Silvi, aunque no sabemos mucho, pero no importa. Pero aún así, también con las personas que son más cercanas a nosotros, tenemos una microbiota que es idéntica para cada uno. Nadie tiene la misma composición de especies en el mismo número de especies. Es también un poco lógico porque teniendo 3 millones de microorganismos es difícil que vamos a tener iguales todos. Pero bueno, se dice que se puede identificar una persona también con la microbiota intestinal, porque cada uno habrá una específica para la persona misma. Y lo interesante, bueno, esto es un facto que pensamos lógico, sí, es verdad, pero nuestro intestino es uno de los lugares más densamente populados en toda la Tierra. No hay lugares que son más densamente poblados que el intestino. Si vamos pensando a corales, a bosque tropical, tienen muchas diversidades, tienen muchas especies, pero muy pocos lugares tienen diversidad tan grande como nuestro intestino. Y bueno, ¿de dónde vienen todos estos microorganismos en nosotros? ¿A qué punto de vida nosotros recibimos todos estos trillones y trillones de microorganismos? En barriga no tenemos nada. La barriga es uno de los lugares pocos del mundo que es demostrado que es estéril. Durante el embarazo no hay microorganismos que están presentes en la barriga. Pero aún así, la microbiota de los padres influencia el desarrollo del fetus. También, ejemplo, se ha demostrado hace poco que la microbiota del padre al momento de concepción va a afectar el desarrollo del fetus y después del bebé. También se nos está presente durante el embarazo, ¿vale? No es solo la microbiota de la madre que influencia nuestro desarrollo, también el padre también se nos está activamente cerca. Es la microbiota del padre al momento de concepción que va también a afectar porque afecta los genes del padre y consecuentemente afecta los biológicos del bebé. El momento cuando nacemos, cuando tenemos la primera microbiota, el contacto es normalmente el parto. En este punto hay dos diferencias importantes: parto vaginal o parto cesáreo. Claramente hay una exposición muy diferente a microorganismos al inicio. Si el parto es vaginal, vamos a pasar por el tracto vaginal, vamos a pasar muy cerquita a anus y vamos a tener mucho más contacto con microorganismos desde el inicio que con parto cesáreo. También con parto cesáreo, las primeras bacterias y microorganismos con los cuales venimos en contacto son los microorganismos de aire, de piel y no de la vagina e intestino como con el parto vaginal. Y esto es determinante no solo al inicio, pero también en el largo periodo de la vida después.
los primeros 3 años de vida más o menos tenemos una microbiota que podemos llamarla flexible, porque cambian muchas bacterias al inicio, porque al inicio tenemos pocas, después vienen otras, y cambia mucho el porcentaje de diferentes microorganismos que tenemos. Y solo al punto de parar la lactancia, esta microbiota intestinal se queda estable. El punto cuando paramos de lactar, que nuestra microbiota se puede considerar madura y va a estar así durante nuestra vida. Claramente va cambiando con cosas que cambian a nuestro alrededor, pero la microbiota original se establece a este punto. Y después las cosas que influyen en la composición de nuestra microbiota son claramente con quién vivimos, dónde vivimos, si tenemos mascotas es muy importante, y todas estas cosas hacen diferencia entre diferentes personas para tener una microbiota específica para cada uno. Pero bueno, ahora le hablé mucho sobre cuánto tenemos esos microorganismos y de dónde vienen, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué son importantes de verdad para nosotros? ¿Qué hace microbiota tan importante y tan famosa a este momento de la vida que todos sabemos? Mi favorita sigue siendo una de las razones que probablemente es lo menos interesante, pero es consumo de nutrientes. Nuestros microorganismos en nuestra barriga pueden digerir la comida que nosotros no podemos. Vosotros sabéis que cuando comemos hay nutrientes que el estómago se distropen y después en el intestino delgado se absorben, como azúcares simples, proteínas. Esto nuestro cuerpo lo puede asumir y nos nutre con esto. Pero muchísimos nutrientes nosotros no lo podemos digerir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene muy pocas enzimas, como 17 o algo así, que son capaces de digerir diferentes polisacáridos, que son azúcares muy complejos, que vienen en la verdura, fruta. No podemos digerir fibra. Y todo esto lo digiere nuestra microbiota. Nuestras bacterias y otros microorganismos hacen que digeren parcialmente la comida, que después los productos que bacterias echan fuera, vamos a decir, viene un nutriente que nosotros no podemos consumir, una bacteria viene, lo consume y echa fuera componentes que son esenciales para nosotros. Entre esto, la microbiota es esencial en producción de vitaminas. Produce muchas vitaminas como B, K y también muchas otras moléculas que sin ellas nosotros no podríamos vivir. Así que la comida que nosotros no podemos consumir, nuestras bacterias y otros microorganismos pueden, y nosotros podemos sufrir de productos que vienen después de bacterias comer estos nutrientes, que son esenciales para nosotros y sin cuales no podríamos vivir. También la microbiota es esencial para el desarrollo del sistema inmune, de tejidos, de órganos. Todas estas cosas sin microbiota serían mucho diferentes de cómo son. Ejemplo, tenemos animales que le podemos construir que viven sin microbiota. Tenemos ratones que lo llamamos germ-free, que no tienen ninguna bacteria sin ellos. El desarrollo de estos animales es completamente diferente de un ratón con microbiota normal. Se desarrolla más lento, no se desarrolla completamente, vive pero no vive perfecto, ¿vale? Así que microbiota es esencial para nosotros poder vivir como vivimos desde diarios. Y también una de las cosas que es muy importante es nuestro intestino, se llamamos un círculo, la microbiota se vive todo alrededor. Y esto hace una barrera activa que previene los microorganismos malos para atacarnos. Cuando viene un salmonella, que es un patógeno muy conocido intestinal, si nuestra microbiota es intacta, salmonella no puede pasar. Ahí habrá una barrera activa que prevenirá que un patógeno entre y nos ataca. Esto es también una de las cosas básicas porque la microbiota es importante. Pero en general se dice siempre que
más diversa nuestra microbiota es, más microorganismos tenemos, más funciones esta microbiota tiene de cual nosotros podemos usar. ¿Vale? Entonces, más tenemos, más estable es, mejor para nosotros. ¿Y qué pasa si nuestra microbiota no es estable, se baja en diversidad, se cambia mucho la composición, si unas bacterias se van y vienen otras? Viene un desequilibrio de microbiota, cual fue conectado con muchas enfermedades que son unas típicas de intestino, como por ejemplo inflamación intestinal, todos problemas de barriga, dolor, irritación, todos estos fue correlacionado con desequilibrio de microbiota, cual es un poco automáticamente claro porque está en nuestro intestino, es la primera cosa que va a afectar cómo nos sentimos. Pero también hay muchas otras enfermedades que son relacionadas con el desequilibrio de microbiota, que quizá no son automáticamente la primera cosa que pensamos cuando pensamos en microbiota. Por ejemplo, diferentes cánceres son correlacionados con una específica cambio de microbiota. Enfermedades respiratorias, también uno no pensaría qué conexión hay, pero hay. Y también recientemente se ha mostrado que enfermedades neurológicas son conectadas con el cambio de intestino. Nosotros tenemos se llama AGE, intestino-cerebro, y en microbiota, bacterias de intestino, afectan directamente el cerebro. Pueden afectar y no causar, porque no se sabe si causan directamente o indirectamente, pero pueden aumentar la posibilidad de Alzheimer, de Parkinson y muchas otras desórdenes neurales. Y uno piensa, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser que el cerebro, cual es estéril, que no tiene bacterias ni microorganismos, va a ser afectado por bacterias que están en el intestino? Y se ha mostrado que en este eje de intestino a cerebro pasan moléculas producidas de microorganismos en el intestino y afectan el cerebro y funciones del cerebro. Así que no tenemos conexiones directas con muchas enfermedades, pero tenemos indicaciones que microorganismos de intestino afectan mucho de nuestras cosas en nuestra vida. Y bueno, hablamos un poco de qué hace que nuestra microbiota pierde la diversidad. Porque le he dicho, más diversa es la microbiota, mejor porque tenemos más funciones que nos pueden ayudar. ¿Y qué hace que tenemos menos diversidad? Una de las cosas principales que fue mostrada es el estilo de vida urbano que tenemos nosotros. ¿Y qué es esto? Todo, agua limpia, vacunas, medicamentos, aire purificado, todo que tenemos en nuestra vida que en verdad es algo bueno para nosotros, afecta la diversificación de nuestra microbiota. Pero una de las cosas principales que fue mostrada que cambia el porcentaje y hace la microbiota menos diversificada es el cambio de la dieta. Si comemos dieta que está muy rica en polisacáridos complejos, que son azúcares complejos y fibras, tenemos una diversidad más alta que si comemos solo comida que está baja en estos azúcares complejos y está rica en azúcares simples y fat. Grasas. Y esta combinación de estas dos cosas fue muy bien estudiada en todo el mundo. Se sabe exactamente qué pasa si cambiamos de una dieta a la otra. Y no vais a creer, pero la composición de microbiota entera puede cambiar completamente de un día a otro. Necesitas menos de 24 horas para cambiar casi completamente las bacterias que tenéis si cambias de una dieta a otra, ¿vale? Claramente, todos los estudios son hechos con ratones, así que hablamos de cambio dramático, de una dieta 100% a una dieta a 100% a otra dieta. Pero la composición, los genes, los metabolitos pueden cambiar muy rápidamente.
y después una persona o un animal de estudio, en este caso, se queda en una dieta por mucho periodo de tiempo. Por ejemplo, si dejamos los ratones comiendo la dieta que no tiene fibra y polisacáridos por mucho tiempo, pierden unas bacterias para siempre. Y tampoco si uno después cambia la comida de nuevo a la otra, las bacterias que son perdidas no vuelven, ya son perdidas para siempre. ¿Y por qué esto sería importante? Bueno, hay una cosa que pasa. Cuando nosotros no damos de comer a nuestras bacterias que le gusta comer a ellas, unas de ellas se mueren y no están más. Pero hay otras bacterias que pueden cambiar y en puesto de comer polisacáridos de plantas y fibras, comienzan a comer a nosotros. ¿Vale? Nuestro muco, nuestro intestino, está cubierto de una parte mucoida, y esta parte mucoida es compuesta de polisacáridos, como son los polisacáridos, azúcares complejos, que son como lo que son presentes en plantas, solo que no son de plantas, son producidos de nosotros. Y si nosotros no damos de comer polisacáridos de nuestra dieta, en nuestra dieta, las bacterias y otros microorganismos dicen, vale, yo tengo hambre, no quiero irme de aquí, ¿qué voy a hacer? Comer los otros azúcares complejos que están aquí presentes, que son los mucos de nuestro intestino. ¿Y qué pasa con esto, si esto pasa? Bueno, en principio no necesariamente nada, pero si viene una bacteria que es un poco más mala, ahora el mucus no es más así, es mucho más delgadito y tiene acceso al intestino mucho más fácil. Así que se ha mostrado que estoy hablando todo en ratones, ¿vale? Porque son los animales de estudios que utilizamos mayormente para estudiar la microbiota. Entonces se ha mostrado que si un ratón come solo comida sin polisacáridos de las plantas y fibras, comienza a degradar el mucos del intestino, y una vez cuando se supone vienen patógenos, estos tienen acceso más fácil y causan la enfermedad más grave, también letales para los ratones en estudios. Así que no es solo una cosa de diversidad, que puede tener menos funciones de microbiota o más, pero hay cosas que pasan activamente a nosotros que nos pueden dañar si no damos a comer a nuestras bacterias. Por esto yo soy muy famosa en comedor de la segunda planta, siempre controlando quién come algo y siempre diciendo come fibra, porque si no, tus bacterias van a comer a ti. Bueno, y aquí tenemos ahora un problemita, porque claramente uno quiere una diversidad muy alta de microbiota, pero esto se ha mostrado que es la diversidad más alta son en lugares donde no tenemos vida urbana. Y ahora, nosotros no vamos a querer cambiar nuestra vida para tener una vida no urbana. No queremos renunciar a parto cesárea. No tenemos necesidad de morir durante el parto porque queremos que bebés se encuentren con los microorganismos. Esto es el problema al cual aún no sabemos cómo responder. No sabemos cómo mantener la vida urbana que tenemos nosotros con la diversidad alta de microbiota que podría ser muy buena para nosotros. Al momento que estamos haciendo investigadores por todo el mundo es coger muestras fecales de todos los lugares del mundo, de lugares urbanos y no urbanos, y congelarlos para un después, cuando ya sabremos cómo utilizarlos. Porque el miedo que tenemos al momento es que la vida en el mundo entero está cambiando. La gente se está más convirtiendo en vida estilo urbano. El miedo es que vamos a perder microorganismos para siempre y que no vamos a tenerlo. Así que al momento estamos en el momento de recoger muestras para tenerla por un futuro, ojalá no tanto lejano, pero vamos, lejano, cuando podremos de nuevo utilizar estos microorganismos y no perderlo en camino. ¿Y por qué? Porque microbiota y disbiosis puede causar todas las enfermedades que he dicho antes, pero la idea es que con uso de microbiota y bacterias podríamos ser capaces de
prevenir y curar enfermedades causadas por el desequilibrio del microbiota. Y ahora voy a decir un ejemplo en cual lo estamos utilizando ya ahora, ¿vale? Atención, voy a hablar de caca y de cosas no muy bonitas, pero salvan la vida. Tenemos una infección que es causada por un bacterio Clostridium difficile, que es muy problemático, especialmente después de tratamientos con antibióticos. Es muy común en hospitales. Y esta bacteria afecta el intestino, causa diarrea, muchos problemas y es mortal a un gran porcentaje de casos cuando pasa. Entonces, ¿por qué esta bacteria no puede ser curada con antibióticos? Puede, y la curamos con antibióticos. El problema es que esta bacteria puede formar una forma de bacterias que se llama espora, que no se puede matar con antibióticos. Así que nosotros utilizamos antibióticos, matamos las bacterias vivas, pero se quedan las chiquititas esporas ahí que no la podemos eliminar. Entonces, después de antibiótico, toda la microbiota está muerta, también como el patógeno, pero las esporas que están ahí van a crecer mucho más rápido que la nueva microbiota colonizar nuestro intestino. Así que pasa que esta infección es recurrente y una vez cuando ya quitamos todas las bacterias, va a recurrir antes que nuestra nueva microbiota nos va a colonizar de nuevo. ¿Y qué están haciendo ahora? En todo el mundo, incluido en Sevilla, ¿vale? Después de tratamiento con antibióticos, cuando se ve que la infección se recurre, cogen una muestra fecal de un adulto sano, que no tiene ninguna infección ni nada, se coge la caca, se la purifica y se la trasplanta a la persona de nuevo, ¿vale? Se hace con la nariz, se pasa de la nariz y se la pone en el intestino. Y esto es muy eficaz y salva vidas. El modo más eficaz con cual podemos curar esta maladía. Yo he hecho doctorado a más de 10 años con esta específica bacteria. En inicio de 2010-12 aún no teníamos ninguna cura. Esta enfermedad fue muy grave y fue muy problemática. Ahora, como hoy, no es un problema más. Y es gracias para el trasplante de caca. Así que en el futuro tenemos esperanza que esto será hecho también para otras enfermedades más complejas y más difíciles para entender. Y ahora voy a decir un poco sobre qué hago yo. Y para esto tengo que ir un poco detrás. En 2017, cuando comencé mi último proyecto postdoctoral, que fue en Portugal, en el laboratorio de Karina Xavier, en Oeiras, cerquita a Lisboa. En mi proyecto con Karina estábamos estudiando la evolución de bacterias de intestino. Cogimos una bacteria específica, una especie específica, y estábamos investigando cómo diferente comida afecta a la evolución de esta bacteria. Y evolución, probablemente ya saben, fue descrita hace 200 años de la selección natural de Charles Darwin, en cual prácticamente él ha dicho, los organismos que van a sobrevivir son los organismos que se pueden adaptar a nuevas condiciones, ¿vale? Es simple. Y ha mostrado que este pajarito, pinzón, cambia el pico dependientemente de qué come. Él a su tiempo no lo sabía, pero nosotros hoy ya lo sabemos, que cambian genes. Genes mutan, tienen nuevas mutaciones, con lo cual cambia el pico para facilitar la vida a estos pájaros, dependientemente de dónde viven y qué comen, porque el pájaro aquí va a comer una cosa diferente que en Antártica. ¿Vale? Así que los picos se adaptan a comer insectos, a comer plantas, semillas y cambia la forma. Nosotros queríamos saber, ¿es posible que una especie de bacterias, una de 1000 especies que tenemos en el intestino aquí, que se llama Bacteroides theta iota omicron, la voy a llamar B-theta, ¿vale? Se puede cambiar si damos comer a ratones comida diferente. Y una cosa importante en la evolución, estudiar la evolución de pájaros no es una cosa rápida ni fácil. Pájaros, antes que
porque estos cambios en genoma cambian en generaciones y en generaciones. Un pájaro tiene una generación mucho más larga que una bacteria. En bacteria, en el intestino, en un día yo tengo 10 o más generaciones. Ahora vamos a pensar, 10 generaciones de mi abuelo, mi bisabuelo, no, ni sé quién serían 10 generaciones atrás de mía. Así que bacterias son muy fáciles para estudiar la evolución porque podemos ver en vivo qué pasa en el momento de cómo cambian el genoma. Bueno, como he dicho, cogimos este bacterio, lo pusimos en intestino del ratón. Este bacterio es un bacterio que está ya presente en muchos ratones, pero lo que utilizamos nosotros fue un isolado humano. Fue cogido del intestino de caca de humanos y nosotros lo pusimos en el ratón. Y después teníamos varios grupos de ratones y le damos de comer dieta que está rica en polisacáridos y fibras, dieta que tiene solo azúcares y no tiene polisacáridos complejos. Y después teníamos un tercer grupo en cual cambiábamos las 2 dietas cada semana. Y después le dejábamos ratones comiendo estos diferentes regímenes por 3 meses. Y después de 3 meses cogimos las bacterias de caca, extraímos ADN y lo secuenciamos para ver si genes cambian del bacterio. Y primera cosa que vimos, los ratones que comían comida sana tenían mutaciones en genes que ayudaban a comer mejor polisacáridos complejos que vienen de la verdura y fruta, básicamente. Los ratones que comieron comida sin polisacáridos y fibras mejoraron la capacidad de digerir, comer el mucus del ratón mismo, ¿vale? ¿Recordáis antes he dicho que si tenemos polisacáridos y fibras en la comida, bacterias van a comer esto y si no tenemos van a comer el mucus? Nosotros vimos que también el ratón pasó igual en bacterias. La bacteria que ya fue antes capaz de consumir mucos del hospedador, ahora fue aún mejor en consumir los mucos. Y el tercer grupo, en cual alternábamos las 2 dietas cada semana, tenía las mutaciones aquí que eran presentes en esta dieta y en esta dieta, pero también tenía un tercer grupo de mutaciones en genes que eran específicas solo para este grupo, que nos indica que evolución no solo preparó la bacteria a 2 dietas diferentes, pero también al cambio. La bacteria en 3 meses emparó que va a tener un cambio al cual tiene que adaptarse. Tiene que ser más capaz de adaptarse que las otras 2 que se evaluaron solo para comida diferente, ¿vale? Y bueno, esto fue mi fin de proyecto en Portugal y a este punto me mudé aquí con vosotros a CIEBD y tuve que planificar mi proyecto como investigadora adulta ya como mi propia y bueno, ¿qué soy yo a hacer? Soy crecer bacterias, sé un poco de microbiota, pero vamos, ya estamos ahí. ¿Y qué decidí hacer? Estudiar el sistema inmune, de cual no tengo idea, ¿vale? Así que comenzamos bien, pero ojalá veniremos ahí. Bueno, el sistema inmune. Pues, sabéis que nosotros tenemos un sistema inmune muy complejo y muy bueno, porque tenemos un resfriado, semanas después ya estamos sanos. En muchos casos, normalmente, nuestro cuerpo puede curarnos nosotros mismos. En pocas veces necesitamos ayuda de antibióticos y otras cosas, pero en mayoría de los casos, enfermedades se pueden curar de nosotros gracias a nuestro sistema inmune. Pero entonces, ¿cómo es posible que un sistema tan bueno permite que nuestro cuerpo tiene trillones de microorganismos? ¿Cómo no lo elimina? ¿Por qué se elimina un virus de resfriado, no elimina un virus de intestino? ¿Cómo nuestro sistema inmune puede distinguir los 2 microorganismos para dejarnos con los buenos y eliminar los malos? Esto sigue siendo una pregunta a la cual no tenemos respuesta muy clara, y esto es que quería estudiar yo aquí
con vosotros en futuro. Aquí tenemos una representación del sistema inmune que es muy complejo. Es tan complejo que yo ni tengo ni idea de complejidad que compone todo el sistema inmune. La parte al cual que estoy interesada yo es la parte de aquí. Son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Nosotros, humanos, tenemos 5 anticuerpos o inmunoglobulinas que son similares, tienen nombres G, D, E, A y M y tienen una función. Tienen función que tienen que detectar los antígenos, que son bacterias, viruses, hongos, todas cosas que no tienen que estar en nosotros. Tienen que detectarlos, tienen que cogerlos y eliminarlos. Esto es la función de inmunoglobulinas, que excepto para uno que se llama inmunoglobulina A, en principio tiene la misma función. Tiene que coger bacterias malas de intestino. La inmunoglobulina A también es muy específico para el intestino. 80% de todo inmunoglobulina A que nosotros tenemos están en nuestros intestinos. Otros inmunoglobulinas son más o menos representados en todo el cuerpo, pero inmunoglobulina A es específico para el intestino. Pero hace muy poco se pensaba que inmunoglobulina A en el intestino detecta bacterias que son malas, la conecta y la elimina. Y hace muy poco, como 5, no más de 10 años, se comenzó a ver que inmunoglobulina A tiene una segunda función. Detecta las bacterias buenas, la cubre y le ayuda a colonizar en nuestro intestino. También ayuda a conectar diferentes bacterias entre ellas, le ayuda a hablar entre ellas, ayuda a producir específicas cosas que son buenas para las bacterias buenas para quedarse ahí. Pero el problema es que nosotros aún no sabemos por qué hay la diferencia. Cómo una inmunoglobulina A, que en principio es la misma molécula, detecta uno como bueno y uno como malo. Ni idea, ¿vale? Y esto es que yo quiero descubrir aquí y voy a utilizar lo que yo sé cómo hacer, la evolución. Eso es la parte fácil que yo sé cómo utilizar y hacer, así que eso lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta vez sin comida, no tenemos comidas diferentes, pero tenemos ratones diferentes. Tenemos un ratón que tiene inmunoglobulina A y tenemos un ratón que tiene una deleción en gen de inmunoglobulina A y no produce este anticuerpo, ¿vale? Con estas 2 líneas de ratones, vamos a introducir de nuevo la bacteria cual estudiábamos antes en los ratones de 2 líneas y lo vamos a seguir para de nuevo 3 meses. Después de 3 meses, de nuevo, cogemos caca, isolamos bacterias y ADN de ellas y después secuenciamos el genoma de las bacterias. Aquí tendremos ratones que tienen inmunoglobulina A y tendrán una ADN con varias mutaciones. El ratón que no tiene inmunoglobulina A va a tener algunas mutaciones que serán idénticas al otro ratón, pero no tendrán unas mutaciones que este tendrá, este no tendrá. Y por eso, ¿por qué? Porque estas mutaciones serán específicas para interacción con inmunoglobulina A, ¿vale? En el ratón que tiene inmunoglobulina A, genes que son responsables para interacción entre bacteria y el inmunoglobulina van mutando, van cambiando porque el bacterio quiere hacer mejor en interacción con esta inmunoglobulina A. Cuando no tenemos inmunoglobulina A en el ratón, esta mutación no va a aparecer porque el bacterio no va a interactuar con inmunoglobulina. Así que a nosotros nos va a decir las mutaciones presentes en el ratón con inmunoglobulina, pero que no son presentes en el ratón sin inmunoglobulinas, son los genes que son importantes para interacción entre inmunoglobulina A y nosotros. ¿Y después qué vamos a hacer con esto?
primero vamos a isolar estas mutaciones, vamos a querer ver el fenotipo que hacen y después vamos a hacer cosas más complejas, como entender cómo estos genes, el mecanismo que es importante para estas bacterias para interactuar con estas inmunoglobulinas. Esto lo podremos hacer con deletar el gen que es responsable para interacción o cosas genéticas similares, y podremos ver si podremos presentar una idea cómo prevenir disbiosis, desequilibrio, porque nosotros ahora sabemos que cuando tenemos el desequilibrio del microbiota en el intestino, inmunoglobulina A normalmente se conecta con bacterias con cuales normalmente no se conecta. Que cambia la desequilibración del microbiota, cambia porque inmunoglobulina A no hace lo que tiene que hacer. Y nosotros, sabiendo cuáles son genes y proteínas responsables para esta interacción, proveeremos a entender por qué y cómo hace que la interacción se mantenga o no. Y por qué a veces inmunoglobulina A conecta con una bacteria y otras veces con otras bacterias. Y después al final vamos a probar a entender cómo es la interacción de inmunoglobulina A, que es responsable para la colonización de nuestro intestino, es envuelto en desarrollo de organismos. Ya he dicho antes que microbiota es esencial para el desarrollo de un organismo. Y nosotros vamos a intentar entender cómo la interacción que es esencial para una colonización normal, que es bacteria con inmunoglobulina A, cómo eso afecta y qué hace a un organismo que se está desarrollando. Bueno, esta palabra la tenía que saber en 2 años aquí, pero sigo sin poder decir. Bueno, y esta fue mi charla. Yo soy en laboratorio en segunda planta, en el laboratorio 234 con Fernandina Roa, y estoy haciendo este proyecto con mi doctoranda Inma, y estamos todos juntos en el grupo de micro, que es un grupo muy divertido. Y también tengo muchos amigos por todo el centro, porque con el proyecto Álvaro hicimos un grupito muy chuli, y bueno, yes. Y si tenéis alguna pregunta, ahora o después, o cuando sea, me encontráis por segunda planta. Bueno, tú primero. No, tú. Yo te quería preguntar sobre la intención. Has dicho que hay ahora mismo un proyecto, ¿no? Que estáis congelando las cacas para poder como preservar, entiendo, esos microorganismos. Sí. Pero mi pregunta es, ¿se tienen identificadas las especies de microorganismos que tenemos o que habitan en el intestino? Y se sabe, o sea, imagino que esos microorganismos no solamente habitan en nuestro intestino, sino también están en otros hábitats de la naturaleza, ¿no? Sí, es verdad, pero hay algunos microorganismos que viven en nuestro intestino que se encuentran por otras partes, como Escherichia coli, que es una de las más conocidas. Pero hay bacterias que son específicas para el intestino y viven solo ahí. Y la bacteria que estudiamos nosotros, Bacteroides theta iota micro, vive solo en el intestino de mamíferos. Son bacterias que son muy especialistas para el intestino porque son bacterias anaeróbicas, no pueden vivir donde hay oxígeno, así que nuestro intestino sin oxígeno y son específicas para ahí y son muy adaptadas solo para el intestino. Y fuera, bacteroides, muchos de ellos no se encuentran. Así que tenemos varios grupos. Tenemos grupos que viven fuera, pero tenemos grupos que son solo en el intestino. Y sí, nosotros... Bueno, eso es como se estudiaba microbiota del inicio. La mayoría de microbiota se estudiaba cogiendo caca y controlando las especies que están ahí. Con
el desarrollo de secuenciaciones, eso se está haciendo más y más específico. Pero hace 10 años nosotros podríamos decir, hay una Escherichia aquí, pero no sabíamos si era una Escherichia coli, no sabíamos especie, no sabíamos subespecie, y ahora con el cambio de secuenciaciones, eso se está haciendo más específico. Y en este proyecto, que es un poco liderado, pienso en América comenzó, pero hay varios laboratorios en todo el mundo que lo están haciendo. Cogen muestra y sí, primero se congela, pero una parte también secuenciona para ver qué hay ahí y qué no. ¿Se va a ser útil o no? No lo sabemos, pero al momento estamos congelándolos y después ya veremos. Bueno, no, yo tenía una curiosidad, pues eso que como dices, que cada vez se sabe más, ¿no?, de la composición de la microbiota en nuestros intestinos, sí. Aunque sea diferente, supongo que no sé si se sabe ya qué porcentaje o qué tipo de especies son importantes para que no se desarrollen enfermedades, ¿no? Y me pregunto que, no sé qué, porque tú vas a hacer una colonoscopia, ¿no?, tienes problemas, pero y como mucho te encuentran una helicobacter, pero no sé si analizan la microbiota que tienes y si puede que tus problemas vengan por ahí y se pueda tratar por ahí. Hay un desequilibrio entre investigación y clínica que se nota mucho. Microbiota no te la van a controlar, y también es verdad que también si te la controlan no te van a poder decir específicamente cuál es el problema, porque hay muchas enfermedades, bueno, muchas. Hay una enfermedad muy conocida que es Crohn, enfermedad de Crohn, que es como el intestino irritado, y personas tienen episodios cuando se sienten muy mal porque tienen esta enfermedad, y esta enfermedad es una enfermedad genética, pero se conectó que cuando una persona tiene como el momento cuando se siente mal es porque tiene una bacteria específica que entra en el intestino y que hace que la melodía de genética produce el episodio de enfermedad. El problema es que nosotros no sabemos cuál es esta bacteria. Sabemos cuál es la bacteria en el ratones. En los ratones se ha probado cuál es la bacteria que causa el episodio de la enfermedad. En humanos aún no se sabe exactamente cuál es esta bacteria. Así que nosotros tenemos una idea cuáles son las bacterias que son buenas o malas, pero todo es basado en correlaciones. Yo te puedo decir, es bueno que tienes esta bacteria, pero después, si tú tienes una otra bacteria con esta bacteria, puede ser malo, porque entre ellas pueden interactuar mal. Así que es muchas cosas que aún no sabemos. Sabemos la composición, esto lo sabemos, cuáles son las bacterias que están ahí, pero cómo ellas interactúan entre ellos, cómo interactúan con nosotros, esto no tenemos ninguna idea, prácticamente. Así que estamos muy lejos de poder utilizar eso. Y también el caso de Clostridium, de la infección con fecales, se utiliza, pero no se utiliza como yo quiero poner esto ahí. Nosotros cogemos muestras fecales de adultos sanos y esperamos que va a ir bien, pero garantización no la tenemos. Es como especialmente en caso de Clostridium fue una cosa, bueno, o moremos o probamos algo, y fue algo, pero no fue directamente, esto quiero, esto te pongo, esto no lo tenemos claro. ¿Pero que va directamente al intestino o al estómago? Bueno, va al estómago, hasta el estómago, pero la mayoría de bacterias que nos colonizan vienen desde arriba abajo, porque también cuando nacemos pasan por el estómago. Así que algunas mueren, pero algunas sobreviven suficientemente. En mi caso, Tania, lleva un poco relacionado con la pregunta de Marta. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento, ¿verdad? Que aparecen más en el periodo más tardío. Entonces la pregunta era si se había estudiado cómo evolucionan estas microbiotas a lo largo de la vida en este caso de los ratones o el humano, y para ver si se podría haber algún tipo de correlación entre la edad y la aparición de las enfermedades, y si se podría hacer, por ejemplo, también trasplantes de este tipo. Sí, se está haciendo muchas investigaciones también con la relación de envejecimiento.
tenemos claro qué pasa con la evolución de composición de microbiota con el tiempo. Porque con edad se vio que las bacterias cambian porque con el envejecimiento tenemos más radicales, estrés, situación de estrés, sistema inmune trabaja más, así que las bacterias cambian y se quedan las más resistentes. Y se está estudiando si podría ayudar el trasplante joven a viejo. Esto se está haciendo mucho. O al revés, generar. Sí, normalmente, bueno, que es que se ve hasta ahora es que en más con edad cambia el entorno de intestino, vivienda más difícil para bacterias para sobrevivir. Así que se está probando a cambiar, si después cambiando de microbiota de joven a una más adulto, podría cambiar el intestino y cambiar la inflamación, calmar la inflamación, que es más alta en más viejos que en más jóvenes. Eso se está haciendo mucho. Y también como con los Clostridium se está intentando muchos tratamientos también para obesidad y esas cosas, pero mayoría de estas cosas se está intentando al momento en América. También con Clostridium se comenzó en América y una vez cuando fue muy todo asegurado se pasó en Europa. Así que nosotros somos más predispuestos a riesgos ellos que nosotros, pero ellos lo prueban después cuando ya está seguro nosotros lo cogimos. Así que se están probando estas cosas y se están haciendo muchos testes clínicos y estas cosas. En un futuro se espera de poder utilizar también para estas cosas. Tania, Dime. he leído no hace mucho que relacionado un poco con lo que has estado contando de que cuando nuestra dieta está más basada en los azúcares y las grasas, lo que tú has dicho que se mueren las bacterias buenas y algunas se vuelven malas, ¿no? He leído que esas bacterias malas, en esa conexión cerebral que existe con nuestro cerebro, se encargan de mandar señales para que nos pida comer siempre ese mismo tipo de comida. Eso es así, porque sería como una señal, ¿no? Cuando una persona solamente está queriendo comer, es que nuestra microbiota intestinal no está funcionando correctamente. Sí, yo no sé si se ha probado que la razón son las bacterias, de verdad pueden hacer las bacterias. Claramente tenemos un sensor en nosotros que nos hace, cuando comienzas a comer el dulce, lo quieres más y más y más. No sé si esto se ha mostrado que es la culpa de bacterias o la nuestra. No lo tengo claro, pero es verdad que pasa también con ratones, pasa un montón con ratones. Cuando yo cambié la dieta de ratones, porque la dieta que tiene solo azúcares es muy dulce también para los ratones. Y al inicio, cuando cambias la dieta la primera vez, los ratones están allí y te miran. Pero después de 3 meses, ratones son locos, van locos para la comida dulce. También cuando estaba cambiando la comida, el ratón, cuando le daba la comida sana, perdía 3-4 gramos. Estamos hablando de un ratón de 20 y pico gramos. Así que perdía un montón de peso en una semana. Yo no sé si es porque comía más sano o porque no comía. Porque en el momento cuando le ponía de nuevo la comida dulce, saltaba a la comida y la comía como si fuera una mañana. Así que no sé cuál es estos señales de nuestro cerebro que diventamos como obsesivos con el dulce o es algo de la bacteria que no pasa todo, ¿no? Solo tienes que parar de comer el dulce para un mes y después ya no lo quieres más. Pero bueno, una cosa, pero no sé si es verdad que es las bacterias que nos dicen que quieren comer ellas. Hay bacterias que pueden hacer, pero no, como bacterias insectos pueden mandar al mosquito a comer sangre porque quieren mandar algo al otro, como plasmodium, que es esto. Hay muchos insectos que son controlados por bacterias, que hacen, es controlado porque quieren comer bacterias. Pero no sé si al nivel de nosotros se puede también concluir, porque insectos son muy chiquititos y tienen un microbiota muy diferente.
tienen muy pocas bacterias. Nosotros que tenemos muchísimas y complejidad es diferente. Y también el cerebro-intestino se ha hecho y se ha probado que moléculas de bacterias del intestino son presentes en el cerebro, pero aún, ¿qué hacen exactamente? Estamos en este punto para entender. Bueno. Sí, última. Sí, porque hay una tesis, podríamos hablar de esto horas, pero hay una tesis una última pregunta porque hay una tesis ahora a las 11, se tienen que preparar. Venga, a 11. Que en cuanto a la enfermedad del SIBO, más o menos está al tanto. ¿Perdón? De la enfermedad del SIBO. También está relacionada con la microbiota, ¿verdad? Sí. Es que como hoy en día está saliendo tantos diagnósticos de SIBO, no sé si relacionarlo, como está hablando antes de la comida ultraprocesada. Esto se está diciendo y se está diciendo que es por el cambio de vida moderno, urbano, que es comparado con el pasado. Y se está correlacionando. Es uno de los síntomas que es más fácil correlacionar con el cambio. Y aquí podría ser útil el trasplante o algo parecido para ayudarnos a mantener la microbiota estable y diferenciada. ¿Cuándo? En 10 años hablamos. Bueno, Tania, muchas gracias. Gracias.